Bueno, Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga. Buenas noches para todos. Les decíamos entonces a empezar con nuestra sexta clase acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Un mensaje maravilloso, un mensaje hermosísimo que el Señor ha puesto en mi corazón para transmitirles. Este es el depósito que el Señor me ha regalado y es lo que el Señor quiere que hablemos a través mío. El Señor pone esto en mi corazón para que traigamos esta enseñanza. Una enseñanza preciosa, aunque no es una enseñanza fácil. Como muchas enseñanzas, o mejor dicho, como cuando uno predica la palabra de Dios, pues la verdad a veces no es tan fácil predicar la palabra de Dios entendiendo esto que les estoy diciendo en el mejor de los términos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros, pues, o en la mayoría de las ocasiones, pues venimos muy programados, muy adoctrinados, entonces entramos en un choque con respecto a algo nuevo, algo diferente, pero pues les quiero aclarar que lo que estoy trayendo ni es nuevo, ni es diferente. Tal vez es diferente para nosotros que no lo hemos escuchado, pero no es nuevo porque siempre ha estado allí en la palabra de Dios. Basta que miremos los pasajes que hemos traído para este estudio, para que nos demos cuenta de que eso siempre ha estado allí. Lo que pasa es que, bueno, el Señor no había permitido que lo pudiéramos ver. Hoy en día está permitiendo que lo podamos ver. Como dice la palabra de Dios, aunque la pluma mentirosa de los escribas, de muchos escribas, ha tratado de ocultar todas estas verdades de la palabra de Dios, pero están ahí y el Señor, a quien Él quiere, pues se las deja ver. Así que por su gracia es que estamos aquí escudriñando la palabra de Dios. No es un mensaje fácil. El mensaje de la venida del Señor Jesús, pues es un mensaje que se ha tomado como muy a la ligera, muy así por encima. Y bueno, a muchos les llama mucho la atención por el tema escatológico, ¿no? Por el tema de lo que tiene que ver con profecía de los últimos tiempos. Entonces, pues llama mucho la atención. Hasta Hollywood ha querido meter mano, o ha metido mano en este tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y han creado una cantidad de doctrinas y las iglesias y, bueno, las religiones sí ha creado una cantidad de doctrinas que no son bíblicas. Entonces, eso hace que debido a que la mayoría predica ciertas doctrinas o la mayoría de las iglesias creen en ciertas doctrinas, que cuando uno viene a la palabra de Dios a transmitir algo que es diferente a la doctrina que se ha aprendido, pues las personas presentan un rechazo a esta palabra. Yo les pido el favor que escuchemos lo que dice la palabra de Dios, no presenten tan rápidamente un rechazo con respecto a este mensaje. Escuchemos la palabra de Dios porque a eso es que vinimos. Y si la palabra de Dios nos confronta con respecto a lo que nosotros creíamos, pues bueno, hay que, como dice la palabra, hacernos como niños y empezar a renovarnos en nuestro entendimiento. Renovar nuestro entendimiento, qué cosa tan difícil poder renovar nuestro entendimiento, porque pues somos muy dados a ser personas religiosas y a no aceptar ningún cambio o algo que confronte mi creencia. Así este cambio o así esto que confronte mi creencia esté escrito. Hace un rato hablábamos con mi esposa acerca de cómo algunos familiares, amigos, que pues durante muchos años han escuchado tal vez algunos pasajes de la palabra de Dios, pero a la hora de la verdad siguen creyendo en las mentiras y en el engaño del mundo, en el engaño de la religión. Un mundo totalmente engañado, y eso es algo que el Señor nos dijo que se iba a presentar antes de su segunda venida. Mirad que nadie os engañe, dijo el Señor. Y eso está ocurriendo hoy en día, está ocurriendo, sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo y ocurrirá hasta que el Señor venga por segunda vez. Así que tengamos siempre presente eso en nuestra mente acerca de que el Señor nos anunció un gran engaño o una gran apostasía. Recordemos que toda esta apostasía y todo este engaño especialmente tiene que ver con contradecir lo que el Señor dijo. El mismo Satanás se presentó allá, de acuerdo a las escrituras, en el huerto del Edén y le dijo con que Dios os ha dicho. Y hasta nuestros días ese ha sido su argumento.
con que Dios os ha dicho. Entonces nos confronta con la palabra de Dios, y cada vez que nosotros buscamos y escudriñamos, siempre viene a nuestro corazón el rechazar un poco cualquier cosa que no sea lo que el mundo o la religión nos haya transmitido. Y entonces Satanás siempre viene y se mete y nos trae nuevamente ese mensaje de engaño con su frase, con que Dios os ha dicho. Por eso es que les digo que este mensaje que estoy transmitiendo acerca de la segunda venida, que viene acompañado no solamente de la parte doctrinal común que hemos recibido, sino que estamos yendo un poco más y profundizando un poco más acerca de las razones por las cuales o por quién viene el Señor Jesucristo, por ejemplo, que es uno de los temas que estamos en este momento tratando, por quién viene el Señor Jesucristo. Así que les pido que no presenten un rechazo tan rápido al mensaje que les voy a transmitir por la gracia del Señor. Escudriñemos la palabra de Dios y dejemos que sea el Señor redarguyendo nuestros corazones. Y si estamos equivocados, pues que el Señor nos permita efectuar los cambios que debemos hacer en nuestras vidas. Porque no es tan fácil este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, porque les decía hace 8 días que nosotros estamos adoctrinados, aunque no lo creamos, aunque de alguna manera digamos, no es cierto, yo no soy así. Pero yo creo que cada uno de nosotros en su momento hemos, o aún algunos estamos, tal vez, presentando algún tipo de, les decía hace 8 días, antisemitismo. Antisemitismo. Algún tipo de antisemitismo. Es una de las razones por las cuales no es tan fácil recibir este mensaje. Algunos dirán, no, yo no tengo eso, yo no tengo esa fobia o esa, sí, es un tipo de fobia, ¿no? No, yo no soy así, pero cuando nos confrontamos con estos pasajes que les voy a leer o con los que ya hemos leído, como que inmediatamente rechazamos el mensaje, tal vez porque haya algo entre nosotros, una doctrina que se nos enseñó, que se nos dio durante muchos años en contra del pueblo de Dios, en contra del pueblo de Dios. Y cuando miramos en la palabra de Dios, el pueblo de Dios es solamente uno, no hay dos pueblos de Dios, aunque de una u otra forma miraremos que a veces se habla de dos pueblos, pero no haciendo referencia a un pueblo diferente al pueblo de Dios, que es Israel. No, se habla de dos pueblos teniendo en cuenta la división que hubo, y por eso les hablaba un poco hace 8 días, y hemos tratado ese tema ya durante muchas ocasiones o algunas ocasiones, tratando de explicar a través de la palabra de Dios qué ha pasado, qué ha ido pasando con el pueblo de Israel y por qué hubo una división y qué consecuencias ha traído esa división y qué habla la palabra de Dios con respecto a esa división del pueblo de Dios, quien es Israel. Preguntas hasta el momento de lo que hemos visto hasta ahora. Si alguien tiene alguna pregunta, un aporte, por favor. Por favor. Entonces, una de las preguntas que hacíamos con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es que cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, porque pues Él va a venir por segunda vez, como está escrito, Él va a venir, ¿y por quién va a venir? Esa es una de las grandes preguntas o de las grandes inquietudes o incógnitas que nosotros tenemos. O bueno, para algunos no es una incógnita, para algunos dirán, no, pues el Señor va a venir por su iglesia, como lo hemos repetido, viene por su iglesia. Mi hermano viene por su iglesia. Un término que cuando lo hemos preguntado a los hermanos no ha sido a la hora de la verdad muy fácil de definir, especialmente porque es un término de alguna forma confuso. Les decía que es un término confuso, inclusivo, es un término muy subjetivo, es un término
en donde pueden caber muchos y en donde hasta la fecha muchos no saben ni quiénes son los que pertenecen a ese grupo. Entonces, por favor, cualquier inquietud, como les decía, no se midan, por favor, aporten, todo es valioso, cualquier pregunta es importante y es valiosa. Entonces, les decía, en la clase número 3, en la clase número 3 hablábamos, no la de hace 8 días, la de hace 15 días, hablábamos de que el Señor va a venir ¿por quién? Decían, ¿por quién viene el Señor Jesús? Y entonces hablamos de que el Señor viene por los escogidos, por sus escogidos. Y cuando leíamos quiénes eran sus escogidos, entonces nos dimos cuenta por la palabra de Dios, por todos los versículos. El que quiera saber este mensaje, por favor, vaya al mensaje número 3 sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, acerca de quiénes son los escogidos. Y cuando dimos cuenta de quiénes son los escogidos, vimos que en la palabra de Dios los escogidos son el pueblo de Israel. Esos son los escogidos, son los que el Señor escogió. Pero yo no puedo decirle nada más por encima de esto, porque no hay nada más por encima de esto. Esa es la única verdad que hay en la palabra de Dios. A ver, algunos quisieran que yo dijera algo así como, no, pastor, los escogidos son, ¿quién? A ver, ¿quién quiere aportarme algo? ¿Quién tiene algo en su corazón que quiera aportar? No, los escogidos son el Israel espiritual. Y aquí yo me empiezo ya a meter un poquito más profundo en esta enseñanza, ¿no? No, pastor, el Israel espiritual. Pastor, son los que él viene. De nosotros. Señora. Buenos días, pastor. Mi hermana. Los escogidos son los que cumplen sus leyes y sus mandamientos. Sí. Sí, tiene razón en eso, mi hermana. Son los que cumplen sus leyes y sus mandamientos. Sí, señora. Sí, señora. Tiene toda la razón. En eso no le puedo discutir absolutamente nada, mi hermana. Tiene mucha razón, tiene toda la razón. Aunque la respuesta no es completa, en eso sí le puedo de pronto entrar a debatir un poquito, porque, o de pronto mucho, porque la respuesta no es completa. ¿Con quién hablo? Mi hermana, señora bendiga. Con Milena, pastor. Milenita, cuéntenos. Como sabemos que el Señor Jesucristo es el que nos escoge, ¿verdad? Sí, señora. Es para complementar lo que acaba de decir Victoria. Porque la palabra de Dios en el libro de Números 16:7, en la parte B, dice, y el varón a quien el Señor escoja, aquel será santo. Amén. Eso os baste. Entonces, Él es el que nos escoge y nos lleva por su camino, definitivamente. Eso es definitivo, gracias, Milenita. Qué hermoso el mensaje, que es versículo tan diciente. El que él escoja, me repite otra vez, por favor. Está muy bueno ese pasaje. Dice la palabra del Señor: y el varón a quien el Señor escogiere, aquel será santo. Esto os baste. A ver, la religión quiere que uno enseñe otra cosa, la religión. Pero al que el Señor escogiere, este será santo. A veces, entonces vienen algunas personas, y en esto estuve meditando en estos días acerca del término espiritual y cómo en muchas ocasiones todo se espiritualiza. Estoy tratando de ir más allá del sentido, un poquito más allá. Cuando digo todo se espiritualiza, es en muchas ocasiones, el texto como tal, la palabra que está allí como tal, la palabra de Dios, muchos la tergiversan, muchos la cambian, muchos le dan otro sentido, muchos le dan una interpretación personal al texto. Habrá algunos que lean ese texto y van a decir,
no sé qué van a decir, no sé qué se van a inventar, pero la palabra de Dios es muy clara, muy clara. Al que el Señor escogiere, ese será santo. A ver, no me escogisteis vosotros a mí, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Así dice. Dice, no me escogisteis vosotros a mí. Eso dijo el Señor Jesucristo, sino que yo os elegí a vosotros. A ver, entonces, allí es cuando, gracias, mi hermanita, por ese aporte, ahí es cuando vienen ciertas palabras, ciertas frases que se han acuñado, que se han introducido dentro de la teología, dentro de las doctrinas, ciertas frases, ciertas palabras que no son bíblicas, que no tienen sustento bíblico, pero que la gente las cree, como esta del Israel espiritual, como aquella que dice que nosotros tenemos libre albedrío, y si tenemos tal libre albedrío, entonces ¿por qué el Señor dice que al que Él escoja ese será santo? Porque a muchos creíamos que el que escogía la salvación, pues era yo. Entonces yo era más inteligente que otros, o yo, no sé, yo tal vez tomé mi mejor decisión que otros. Y decíamos cosas como esa, ¿no? Yo tomé mi decisión. Entonces yo tomé una mejor decisión que aquel que está allá, que no ha tomado su decisión. Pero se nos olvida por completo que en la palabra de Dios habla sobre una soberanía total y absoluta de nuestro Señor Jesucristo, una soberanía total y absoluta, no parcial, no ocasional, tal vez no, total y absoluta. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor ha escogido a quienes va a salvar. Tal vez esto no es un mensaje muy fácil para algunos, para otros, por la gracia del Señor, hemos ido entendiendo que el Señor hace como quiere, que quién le podrá decir por qué lo haces, si el Señor es el Señor, si Dios es Dios. Y él dice, pues, a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. Entonces, y complementa diciendo, ¿no? Dice, así que no es del que más corra, no es del que más corra. Qué difícil es entender eso. ¿Por qué? Porque hay mucho orgullo religioso que se nos ha enseñado a nosotros para de esta manera blasfemar y rechazar las verdades de la palabra de Dios. Entonces les decía, se nos han acuñado términos como el libre albedrío, y entonces uno va a buscar y no hay ningún libre albedrío por la palabra de Dios, ninguno, no hay nada, ningún libre albedrío por la palabra de Dios, no hay tal cosa, qué mentira, qué engaño, no existe eso. Hay una total soberanía del Señor, total, absoluta. Por eso el Señor nos puso para leer a esos pasajes que leímos hace 2 semanas acerca de quiénes serán escogidos. Y el Señor dice que Él va a escoger, o que Él escogió un pueblo. Él escogió un pueblo. Ahora, Él escogió un pueblo que se llama Israel. Y voy a ir más directo. Él escogió a una persona que se llama Abraham, y en él dio una promesa que él dijo va a seguir a su descendencia, que estuvo en Isaac, y a Isaac le dijo lo mismo, la promesa que le dice a Abraham, también es para usted, Isaac, y luego Isaac tiene a Jacob y a Esaú, y entonces el Señor le dice, en Jacob te voy a dar esa promesa, entonces ahí se va cumpliendo la promesa que le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, y luego en Jacob les decía, porque esto es básico de entender, necesario para entender, en Jacob tuvo 12 hijos, 12 tribus, y entonces en una de esas tribus, especialmente en la tribu de Efraín, a Efraín le dijo que él sería la plenitud de los gentiles, como se tradujo en el libro de los Romanos, pero en el versículo de Génesis 48:19, como está escrito allí, Génesis 48:19, él le dijo, multitud de naciones, que en el idioma hebreo, Génesis 48:19, le dijo a Efraín cuando Jacob bendijo, Jacob o Israel bendijo a Efraín, le dijo,
se lo dijo así en hebreo, aquí lo escribí para que no se me olvide. Le dijo Melo ha-Gojim, Melo ha-Gojim. ¿Qué quiere decir Melo ha-Gojim en el hebreo? Quiere decir plenitud de los gentiles. Que nada hay coincidencia, vuelvo y les digo, y no me cansaré de repetírselos. No me cansaré de repetirles esto que les he estado diciendo durante varios días de esta enseñanza, y quiero referirme aquí al libro de Romanos, por ejemplo. Libro de Romanos, vamos aquí a 9, de pronto el 9, no sé. Bueno, aquí tengo el 9, aquí tengo el libro de Romanos capítulo 9. Y en esta versión que yo estoy manejando, cuando el apóstol Pablo escribía esta carta a los romanos, absolutamente todo esto que escribió, todo lo que escribió del capítulo 9, y solamente estoy tomando un ejemplo, el capítulo 9, solo estoy tomando ese ejemplo. Todo lo que escribió en el capítulo 9, cada pasaje que escribió, qué bonito que en esta concordancia que me muestra esta versión de las escrituras, allí abajo de cada uno de estos versículos o de estos párrafos, están poniendo la concordancia de dónde viene. Entonces él empezó a hablar, aquí dijo algo y dijo, entonces aquí la concordancia dice Génesis 21:12, y nuevamente continuó diciendo, y más abajito colocaron ahí 3 reglones abajo, Génesis 18:10, y continuó hablando, y más abajito dice Génesis 25:23, y continuó hablando Pablo, y colocaron Malaquías 1:2-3, y continuó hablando y dice Éxodo 33:19, y sigue hablando y dice Éxodo 9:16, y luego sigue hablando Pablo, y le estoy nombrando los pasajes. No quiero que nos extendamos con cada uno de estos pasajes, por supuesto que no, solo les estoy dando un ejemplo de lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo, y cuando él escribía estas cartas, él transcribía pasajes o textos de lo que el Señor le estaba poniendo a él, que estaban en la ley, los profetas y los salmos. Él no escribía nada diferente. Por favor, entendamos eso. Les decía, y si ustedes lo miran y miran la concordancia, Isaías 45:9, Oseas 2:23, Oseas 1:10, Isaías 10:22, Isaías 1:9, en solo el capítulo 9, ¿cuántos textos en este pasaje del capítulo 9, cuántos textos escribió Pablo de la ley y de los profetas? Muchísimos. Que eso es básico y trascendental que nosotros podamos entender. Pastor, Entonces, mi hermana. tengo una pregunta. Mi hermana, cuénteme. Señor los bendiga a todos y yo sea pastor. Yo leí Isaías 19, específicamente el 19:21, a partir del 21, y dice, y el Señor será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán al Señor en aquel día. Uh-huh. Y harán sacrificio y oblación y harán votos al Señor, y los cumplirán. Y herirá el Señor a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán al Señor, y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios al Señor. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque el Señor de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Pastor, yo sé que la palabra se tiene que leer también teniendo en cuenta esa parte espiritual, pero sí, como muchas veces los pastores han enseñado que Egipto es el mundo, y podemos ver ¿cómo se podría decir? Una alegoría con la historia de José, que el Señor los lleva a Egipto y después los saca y los lleva al desierto. ¿Cómo podríamos nosotros entender más esta parte de la palabra? Porque dice, bendito el pueblo mío, Egipto.
y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Ujú. Me quedé, o sea, no he podido entender muy bien esa parte. A ver, mi hermana, permítame yo busco un pasaje, ya le digo. Bien. Vamos. Ok, sí. Ok. Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7:9. Ya, Apocalipsis 7:9. ¿Por qué quiero ir a este pasaje, mi hermana? Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7:9. Busquémoslo por acá. Ok, aquí está. Dice así, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La cual nadie podía contar. De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. De todas. ¿Cierto? Dice de todas. De todas. A ver. ¿A qué quiero ir, mi hermana? ¿A qué quiero ir con esto? Con este pasaje que acabamos de leer. ¿Y qué es lo que pasa con ese entendimiento que su merced tiene y que tal vez muchos tenemos acerca de Egipto? Egipto. A ver, que creo que es la piedra de tropiezo para su merced en este momento, ¿cierto? La nación de Egipto. Y que su merced de pronto piensa que, de acuerdo a la interpretación como su merced dice que nos han dado, de que Egipto es el diablo, Egipto es el mundo. Y si nosotros interpretamos esas cosas de esa manera tan, a ver, ¿cómo iría ahí? Porque es que allí estamos cometiendo un error muy grande, decir que Egipto es el mundo y creer que solamente una nación que en este momento existe es Egipto, ese es el mundo y ese es el diablo, que creo que eso es como la enseñanza que nos han querido transmitir. Pues diríamos que el resto del mundo pues no tiene nada que ver con Egipto. Entonces, eso vendría a contradecir o a contraponer el entendimiento que tenemos acerca de qué es el mundo. ¿Qué es el mundo? Cuando nosotros nos referimos a Egipto en el plano, digámoslo así, espiritual, viajando en el tiempo al libro de Éxodo, por ejemplo, en donde hay un pueblo y hay otra nación que los están esclavizando. En ese momento hay una representación, por supuesto, hay una representación a una escala, digámoslo así, menor con respecto a un pueblo escogido y a unas naciones que están oprimiendo al pueblo de Dios. Eso no significa, mi hermana, y no significa literalmente que en nuestros días, por ejemplo, o en el cumplimiento de la profecía de nuestro Señor Jesucristo para aquel día, como dice la palabra, para los últimos días, solamente la región de Egipto venga a constituirse como el mundo o los mundanos. No, porque el mundo o los mundanos es mucho más allá de una pequeña nación que es en estos tiempos o en nuestros tiempos o en los tiempos en los que el Señor Jesús venga, que es Egipto. Es mucho más que eso. El mundo, pues obviamente hay una representación, como les decía, allá en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Dios sale de aquellos que los tenían esclavizados, y hay una representación a nivel mundial con respecto a estos pasajes de que Egipto viene a representar el mundo. Más eso no significa, vuelvo y le digo a mi hermana, de que Egipto en nuestros tiempos o en el tiempo final va a ser la nación maldita de la cual nadie se va a salvar. Por ejemplo, no podemos decir eso, va a ser la nación maldita. ¿Y cómo es posible que el Señor esté salvando a Egipto? ¿Y cómo es posible que el Señor esté diciendo que en Egipto pues tiene también un remanente? ¿Y cómo es posible que el Señor diga que Egipto es mi siervo? ¿Cómo es posible eso? No lo puedo entender. No, de pronto lo que no podemos entender es que esto se contradiga con la doctrina que nosotros hemos recibido o que tal vez muchos pastores
inconscientemente han enseñado o han traído una interpretación que no es correcta, mi hermana. Eso es lo que pasa. Sí, nosotros, me dice mi esposa que nosotros inclusive hemos hablado de que Egipto es la representación del mundo. La representación, o un símil tal vez, un símil o una representación. Un símil o una representación, mas no es algo literal, no es algo que yo diga entonces el Señor no puede salvar a nadie que esté en la nación de Egipto. ¿Por qué? Pero si el Señor me está diciendo a mí y me ha repetido a través de todos estos pasajes que me ha dado en estos días, que Él tiene pueblo suyo esparcido en todas las partes del mundo. Dice que en todas partes hay pueblo suyo. A ver, no somos solamente nosotros. El Señor tiene pueblo esparcido en Egipto, en Irán. Estoy tomando ejemplos, ¿no? Como ejemplos extremos, digámoslo así, ejemplos que uno diga, no puede ser que el Señor también tenga algunos salvos que estén en Egipto y también tendrá en Arabia Saudita. Por supuesto que sí, mi hermana. Y también tendrá ¿dónde? En los Emiratos Árabes Unidos, y estoy hablando no de los expatriados nosotros, sino de los árabes, por ejemplo, que vienen. ¿Tendrá también allá? Sí, mi hermana, el Señor dice que sí. El Señor dice que sí. Dice que de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Entonces, el Señor dice que de los 4 puntos de la tierra, el Señor va a venir a sacar su pueblo, su remanente, que es el tema que tengo para hoy, su remanente está esparcido en todas las confines de la tierra, en todos los confines de la tierra, y eso no exceptúa ningún territorio de esta tierra en donde nosotros vivimos, no exceptúa ningún territorio, por supuesto que no. Ahora, eso no contradice que hayan términos que se usan como símiles para representar, en este caso, el mundo, ¿no? Que es un término que se usa como Egipto, mi hermana. No sé si le pude dar respuesta a su pregunta o si le pude tranquilizar en su inquietud. En ese sentido, yo lo entiendo así. Solamente que me causa como una curiosidad que va más allá de entender que el Señor tiene pueblo en todas partes, en todas las naciones, porque eso es claro. ¿Por qué hace una referencia a ese nombre? Porque entonces nombraría muchas naciones. ¿Sí me hago entender? O sea, nombraría más nación. Bueno, sí, no sé si de pronto nosotros tal vez estamos esperando que el Señor... Vea, yo tengo un pasaje, permítame, mi hermana, ya que me inquieta con eso, permítame, le leo un pasaje que está por aquí, ya le leo. Dice, permítame ver si lo tengo por aquí en la mano. Espérame, yo creo que lo debe tener por aquí. Aquí está, mírelo. Por ejemplo, que tiene referencia mucho a eso que su merced dice, ¿no? Dice así, mi hermana, mire, dice Isaías 11, del 11 al 12. Isaías 11, del 11 al 12. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo, y estamos hablando, cuando dice aquel tiempo, habla de su segunda venida, ¿no? Cuando dice en aquel tiempo, en estos casos hace referencia a su segunda venida. Dice, acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Ya hablaremos un poquito más de eso. O sea, el Señor va a venir por su remanente, y entonces dice que aún quede en Asiria, Egipto. ¿Es el que su merced me está leyendo? ¿Sí? ¿Es ese? Hace 8 días lo leí. Sí, ¿Es ese mismo que me está haciendo la pregunta también, mi hermano? No es el mismo. El que yo le digo... Entonces permítame, termino ese. Dice así. Dice que aún quede en Asiria, en Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat. Entonces uno diría, bueno, y entonces el resto de los países, ¿qué? ¿Nos quedamos por fuera o qué pasó? ¿Cierto? Porque tal vez es como también la inquietud que puede venir a su corazón, ¿no? ¿Cómo así que solamente refiere en este caso a Egipto y a otros 2 por ahí? ¿Por qué no nombró Colombia? ¿Por qué no dijo? Y los que estén allá en Colombia, ¿qué pasó? ¿Por qué nos dejó por fuera el Señor? No es así. Porque mire, dice, y en las costas del mar. Uy, no, o sea que Bolivia, mi hermana Eliane, ¿qué pasó con Bolivia? Porque dice que las costas del mar
Entonces, ¿qué? ¿Dejó por fuera Bolivia? No, no dejó por fuera Bolivia. Por supuesto que no. Dice, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. De los 4 confines de la tierra. Y aquí nos incluye a todos. Aquí nos metió a todos. O sea, metió todas las naciones, mejor dicho. A todas las naciones. Recuerde que la palabra de Dios es importante que leamos no por pasajes separados, porque entonces podemos entrar en una disonancia cognitiva o en una interrogante que no tenga respuesta, porque pues si nos vamos solamente a un pasaje, pues obviamente ese solo pasaje puede causar en mí muchas preguntas, pero si me voy más y más y estudio más y escudriño más, seguramente que el Señor va a traer claridad y respuestas para esa pregunta que tal vez me vino por causa de ese pasaje. Pero algo muy importante, mi hermana, y es de pronto no detenernos en que por qué solo nombró a Egipto y bueno, ¿y qué pasó con el resto? ¿O solo va a salvar Egipto? No es así. No es así porque el Señor repetidamente, muchísimas veces, no una ni dos, muchas veces dice que va a traer a su pueblo que está en los 4 confines de la tierra, que está esparcido por los 4 confines de la tierra. Porque ¿dónde está el pueblo de Dios? Esa es una de las grandes preguntas que vengo por la palabra de Dios a mostrar. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está el pueblo del Señor? Entonces, no sé, mi hermana, si queda un poquito más tranquila con eso. Sí, pastor. Sí, era ¿Sí? era como ese, de que sí, yo he leído que pues él nombra otras partes, porque eso fue lo primero. Y yo dije, bueno, ¿y por qué nombra esto? Si esto, y yo empiezo a echar cabeza, a imaginarme, estos quedan así, bueno, las cosas. Y ya más adelante me encuentro con esto que resalta de Egipto, ¿no? Y tiene mucho más. Prácticamente todo el capítulo 19 habla de Egipto. Entonces me causó muchísima curiosidad, que si lo que estaba entendiendo era como lo que he venido entendiendo, o que había algo más. Gracias, pastor. Gracias, mi hermana. Muy amable. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, les decía que ¿por qué viene el Señor? Pero ahorita mi hermana que me hace la pregunta, le voy a leer unos pasajes que hablan sobre esto que mi hermana está preguntando. Hay muchos pasajes sobre eso que mi hermana está preguntando. Vea, Pastor, dice... discúlpame, le puedo decir algo. Es que sí, aquí en la iglesia nosotros hemos estudiado que Egipto representa la esclavitud. Y si nosotros leemos en varias partes de la palabra, el Señor hace referencia a que Él, por ejemplo, dice en Éxodo 6:6, dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy el Señor vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces, creo que a eso es a lo que hace referencia la palabra, ¿no? Porque es la referencia a la esclavitud en la que el pueblo de Egipto estuvo en Egipto, en la que el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Amén, amén, mi hermana. Sí, es una representación en la que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, que es la misma representación que el Señor sigue hablando acerca de su pueblo que está en el mundo, que está en esclavitud en el mundo. Amén. Está en el mundo y está en esclavitud. Ese es el punto que hay que entender con respecto a este entendimiento de quién es Egipto. En esa parte, por supuesto, ahí está la representación. Por otro lado, que es la otra parte que tal vez creó un poquito de confusión en mi hermana, es entender que en Egipto, en la nación que existe hoy en día, también allí hay un remanente elegido por el Señor. Hay un remanente elegido por gracia.
Esa es la otra parte que también hay que comprender, que eso tal vez es lo que le ha creado un poquito de confusión a mi hermana. Entonces, sí, tal vez eso fue lo que pasó, que crea una confusión con respecto al símil o a la comparación de que Egipto representa el mundo y el pueblo de Israel es el pueblo que está esparcido por el mundo en ese momento. Este es un punto muy clave y muy importante al que necesitamos llegar a entender. Necesitamos entender con claridad que el pueblo de Dios está esparcido por el mundo. El pueblo de Dios está esparcido por el mundo. Está esparcido en todas las naciones del mundo, así lo dice el Señor. Entonces es algo que necesitamos empezar a entender, que cuando yo les digo a ustedes que hablemos de Israel, muchas veces yo entiendo que en muchas ocasiones los hermanos se van automáticamente o piensan, no, este señor como que está judaizando, o de qué está hablando, nos quiere judaizar. No. De hecho, eso es una mala interpretación, una muy mala interpretación de todo esto que estamos hablando, de lo que dice la palabra de Dios. Porque aún tal vez el que piensa esto no ha entendido que el pueblo de Dios no es solamente una tribu, pero es así uno de los grandes errores que se han cometido o que muchos predicadores todavía cometen, y por eso nos hemos inventado o hemos creído en doctrinas como el Israel espiritual. Es una doctrina inventada. Ustedes saben que, bueno, y si la hemos dicho en algún momento, pues hoy estamos corrigiendo, porque la palabra de Dios es para corregir, es útil para corregir, dice la palabra de Dios. Es útil y yo tengo que corregir. Y si hay algo que tenga que corregir y que lo haya dicho mal, pues lo corregimos. Esta palabra no existe en las Escrituras y allí viene un problema muy grave, como siempre vienen los problemas graves de doctrinas mentirosas y engañosas y de confusiones, es por lo que no está en la palabra de Dios. Acuérdense que el apóstol Pablo decía, por favor, aprendan a pensar, a no pensar más allá de lo que está escrito, y ahorita les hacía un ejemplo con respecto a solamente un pasaje de la carta de los Romanos del apóstol Pablo, donde cada párrafo que él escribió es un texto que está en la ley, en los profetas y en los salmos. Cada párrafo que él escribió. Así que, como les digo, no hay nada nuevo. El apóstol Pablo no escribió nada nuevo. Si alguien cree que el apóstol Pablo escribió algo nuevo, no es así. No es así. No es así. Recuerden que la misma palabra de Dios dice en el libro de Hechos que el apóstol Pablo iba de día de reposo en día de reposo enseñando, y duraba años de día de reposo en día de reposo, enseñando a través de la ley, de los profetas y de los salmos, mostrando al Señor Jesús. Mostraba al Señor Jesús a través de la ley, de los profetas y de los salmos, y eso era lo que él enseñaba de día de reposo en día de reposo, o de Shabbat en Shabbat, o como usted lo quiera llamar. Entonces, no enseñaba cosa diferente. Lo que pasa es que el Señor le dio a él la revelación de lo que los profetas y los salmos y la ley estaban hablando. Y eso es lo que él empezó a enseñar, la revelación que el Señor le estaba dando a él. ¿Preguntas? Pastor, de lo que su merced acaba de decir, ¿le puedo regalar una cita? Sí, señora, muchas gracias. La palabra del Señor dice en el libro de Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Para que no nos quede duda de quién estaban escribiendo la ley, los profetas y los salmos. Amén, mi hermana. Amén, mi hermana. Gracias, mi hermana. Señor Jesús la bendiga. Necesitamos entender esa parte tan importante que se ha desechado, que nos enseñaron a desecharla y nos enseñaron, es más, fue tan aberrante el engaño, la blasfemia, de que nos regalaron, hemos hecho este ejemplo, nos hemos dicho esto muchas veces, nos regalaban a nosotros Nuevos Testamentos. Por favor,
No hay nada más equivocado, más errado, y por no decir, usar otros términos, que entregarle a alguien solamente un Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo mismo escribió, dejó plasmado en las Escrituras tantas cosas que toda la Escritura es de Él. Y hay un texto que dice, yo no vine a abrogar la ley. Yo no vine a abrogar la ley. Bueno, y si no vino a abrogarla, entonces, ¿por qué otros sí la quieren abrogar? Yo no vine a abrogar, vine a cumplir. No vine a abrogar. Entonces, y ninguna tilde ni ninguna letra más pequeña de las Escrituras va a pasar de las Escrituras, de la ley, de los profetas y los salmos. Los discípulos del Señor, llámese Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Judas, Pedro, ¿quién más? ¿Qué otro escritor hay en el Nuevo Testamento? ¿Qué más? ¿Cuál se me pasa? Bueno, todos escribieron del Señor y enseñaban usando la ley, los profetas y los salmos. No me canso de repetir eso porque allí está uno de los grandes problemas. Allí está uno de los grandes problemas de interpretación. Por eso apareció un grupo o una nueva congregación llamada el Israel espiritual, que no está, ni siquiera el término está en las Escrituras, ni siquiera el término está en las Escrituras. Pero sí está, pastor, sí está el Israel espiritual. El Israel espiritual somos nosotros. Y bueno, nos inventamos cada cosa, como siempre nos inventamos cada cosa. Y presentamos rechazo y no acepto porque sí hay un Israel espiritual. Bueno, yo también lo creía, se lo confieso, yo también creía que había un Israel espiritual. No había entendido cuál es ese Israel espiritual que no dice en la palabra de Dios. Yo también creía que existía eso, pero eso no existe. Lo que sí existe son los escogidos de Dios y lo que sí existe son el remanente de Dios. El remanente de Dios. ¿Cuál es el remanente de Dios? Porque el Señor viene, ya dijimos por los escogidos, y ahora les voy a explicar algo un poquito también. Viene por un grupo que es el mismo grupo, pero que el Señor también le llama el remanente. El Señor le llama de diferentes maneras al grupo o a la congregación o a la eclesía o a la quejilá por la cual Él viene. Él viene por un grupo. Viene por un grupo. ¿Por cuál grupo viene? Que todavía siempre le damos vueltas por aquí y por allá, lo adornamos, ¿no? Sí, que viene por aquí, por allá. Pues Él viene por un grupo, y se los voy a decir por quién viene. Él viene por un grupo que se llama Israel, una congregación que se llama Israel, un pueblo que se llama Israel. Y usted no va a encontrar absolutamente nada más diferente a esto en las Escrituras. No lo va a encontrar. Usted no se va a encontrar en ninguna parte de las Escrituras que diga, no, es que el Señor viene por la iglesia cristiana. Viene por la iglesia cristiana. Pastor, Él viene por la iglesia cristiana. A ver, ¿cuál profeta dijo que Él venía por la iglesia cristiana? Yo también creía eso. Yo también creía esto. Yo creía esto, pero no está en las Escrituras. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No está. La palabra de Dios no dice que no hay ningún profeta. Nunca, usted no se va a encontrar ninguno de los apóstoles diciendo que el Señor viene por la iglesia cristiana y que el Señor va a levantar la iglesia cristiana y que la iglesia cristiana es el Israel espiritual, pastor. La iglesia cristiana es el Israel espiritual. Ni esta iglesia existe, ni esta tampoco existe en las Escrituras. No existe. Entonces allí se presenta un problema muy grande porque no lo vamos a encontrar. Usted no va a encontrar la iglesia cristiana en las Escrituras. Alguien en estos días me dijo, sí está la iglesia cristiana. ¿Cómo usted va a decir que tal blasfemia, que no está la iglesia cristiana en las Escrituras? Búsquela en Hechos 11:26. Ahí dice que la iglesia cristiana. No, ahí no dice la iglesia cristiana. Ahí no dice la iglesia cristiana. Dice que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Así que eso es lo que dice.
no dice nada más diferente a eso. No lo dice. Y lo demás es interpretación. Lo demás, usted o cualquiera, el que esté escuchando este mensaje, es su interpretación y es su responsabilidad delante del Señor darle una correcta y bíblica y escritural interpretación a lo que allí está, teniendo en cuenta lo que el pasaje dice y teniendo en cuenta lo que no dice el pasaje. No dice. Esa es nuestra responsabilidad, es una responsabilidad muy grande. Por eso el Señor dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, atrayendo condenación sobre vosotros. ¿Por qué? Porque la responsabilidad realmente es muy grande. Esto de venir a enseñar la palabra de Dios es algo que nos debe dar temor. Temor y temblor. Temor y temblor a la hora de la verdad. Hay un gozo muy grande que el Señor nos permita enseñar la palabra de Dios, pero nos debe dar mucho temor y mucho temblor de lo que digamos. Y cuando cometemos un error, pedirle al Señor que nos perdone y que nos permita ver la verdad para corregirla. ¿Cómo? Haciéndonos como niños. No viene el Señor Jesucristo por una iglesia que se llama la iglesia cristiana, ya se los he repetido. Y si alguno me dice que sí existe un pasaje, en la palabra de Dios que diga que el Señor Jesucristo viene por la iglesia cristiana, yo le pido que me lo lea. Yo lo he buscado también. Yo también lo he buscado porque, bueno, sí. Yo también, pero entonces, si no viene el Señor por la iglesia cristiana, entonces, ¿por quién viene el Señor? ¿Por quién viene el Señor Jesucristo en su segunda venida? Él lo dice claramente. Y todos los textos de las Escrituras lo dicen. El problema es que no lo queramos aceptar. El problema es que no lo queremos creer. El problema es que hay todavía, como les decía, algo o mucho de aquella doctrina de antisemitismo que se nos ha transmitido a nosotros, con la cual nosotros rechazamos las Escrituras. Esta doctrina ha venido a nosotros y ha hecho que nosotros repelamos, no nos guste, no vamos a la ley, no vamos a los profetas, no vamos a los salmos, no vamos nada allá. Usualmente nosotros los predicadores modernos de nuestros tiempos, de nuestros días, citamos más pasajes de evangelios o citamos más pasajes, y no sé si se ha dado cuenta, eso nos pasa frecuentemente, citamos más pasajes de las cartas, no sé, he estado meditando un poco sobre eso. ¿Por qué razón lo hacemos? ¿Por qué? Si el Señor, bueno, obviamente cuando citamos una carta de Pablo, por ejemplo, estamos citando la ley, los profetas y los salmos, porque Pablo hablaba de la ley, los profetas y los salmos. Eso es interesante, es muy bueno. Pero el Señor nos dice que miremos aquí, miremos allá. Por eso Pablo también nos lleva a mirar allá. Cuando yo estudio a Pablo, estudio Romanos, por ejemplo, él me está llevando a mirar allá, ley, los profetas y los salmos. Eso es lo que él me está diciendo aquí a través de su palabra, que tengo que mirar allá. No viene por nadie diferente a una nación que se llama Israel. No viene. Si usted me dice que si hay un pasaje, bueno, yo quisiera saberlo. No viene. Y dentro de esta nación que se llama Israel, que este es Jacob. ¿Se acuerdan que era Jacob? Jacob, que se llamó después Israel, y que después aquí en esta nación hubo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hubo 12 tribus, y de esas 12 tribus, entonces hubo una por acá, Judá y Benjamín, y entonces hubo un cisma, y quedaron las otras 10 naciones, las otras 10 tribus. Entonces se crearon 2 reinos. Entonces aquí estaba el reino de Judá y aquí estaba el reino de Israel. 2 reinos, 2 reinos, 2 reinos de los cuales, ya eso hablaremos un poquito más adelante, de los cuales nuevamente volvió, o él viene a hacer uno. Señor Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Le preguntaron los discípulos cuando el Señor iba a ser llevado, cuando se iba para los cielos.
Restaurarás el reino de Israel en estos tiempos. Eso está en el libro de los Hechos. Restaurarás el reino de Israel, el reino de Israel. ¿Cuál es el reino de Israel? Todo este es el reino de Israel. Eso es lo que hay que restaurar. A eso vino el Señor. Dice, Él viene a restaurar el reino de Israel. De los dos pueblos, nuevamente, Él va a ser un pueblo. De los dos pueblos, nuevamente va a ser un pueblo. Por favor, no va a sacar de un pueblo que se llama por aquí Israel y de otro grupo por aquí que se llama la iglesia, y Él va a hacer de esos dos supuestos pueblos un solo pueblo. Esto no es cierto. No es cierto. Yo lo busco y lo busco y lo busco y lo he buscado y no es cierto. Yo solo me encuentro con el reino de Israel. Yo me encuentro con Ezequiel, que me dice de los dos palos, palo de Israel, palo de Judá. Y me encuentro con todos los ejemplos del mundo en la palabra de Dios que me habla sobre la restauración del reino de Israel. No me encuentro con nada más diferente. No sé si usted sí se ha encontrado con algo diferente. Tal vez en su teología, en la teología que nos han enseñado, tal vez usted sí se ha encontrado con algo diferente. Usted en la teología se encontró con eso, el Israel espiritual. O sea, se encontró con un grupo que se llama Israel y con otro grupo que se llama la iglesia. Y entonces usted ahí armó nos armaron una teología por ahí y nos hicieron creer esta mentira. No es cierto. No es cierto. Luego le digo, no es fácil traer este mensaje. ¿Por qué? Porque no nos gusta aceptar, tal vez me incluyo, no nos gusta aceptar que se nos ha engañado. Nos engañaron, nos han dicho mentiras, nos han engañado durante mucho tiempo. Nos han engañado con doctrinas mentirosas y seguimos mirando la palabra de Dios y seguimos dándonos cuenta cuántas mentiras, cuánto engaño se nos ha transmitido a nosotros. Dentro de este grupo que se llama Israel, dentro de esta nación que se llama Israel, el Señor dijo, aquí yo tengo un remanente, aquí tengo un remanente. Tengo un remanente. Eso es lo que sí ha dicho el Señor. Dijo, yo tengo un remanente. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Y el Señor dice, yo tengo un remanente escogido por gracia. Romanos 11:5. Entonces, aquí está. Romanos 11:5 dice, yo tengo un remanente que escogí por gracia. ¿Qué es esto de un remanente? ¿Quién sabe qué es un remanente? ¿Quién sabe? Romanos. Lo que queda. 11. Sí, lo que queda, sí, es una buena definición. Romanos 11:5. Un remanente es un grupo pequeño, ¿cierto? Un residuo, un poquito, ahí lo que quedó, como dice mi hermana, el grupo muy pequeño. Eso es un remanente, lo cual me está diciendo el Señor, no son todos, no todo el que descienda de Israel es israelita, dice la palabra de Dios. No son todos. Romanos 11:5 dice que hay un remanente escogido por gracia. O sea que igual el remanente sigue apareciendo una palabra que es gracia. Pero mi hermano, ¿cómo está, pastor? Es que no, muy complicado eso, porque entonces significa que unos no están metidos allí y significa que entonces el Señor solamente tiene una nación a la cual va a salvar. Cuando hablábamos acerca de la escogencia de Dios, había algo que se nos hizo un poco difícil tal vez al comienzo, y era entender que el Señor escogía de acuerdo a su voluntad, hasta que en algún momento el Señor nos dejó
ver y entender que así era, que el Señor hace como Él quiere, que el Señor escoge al que Él quiere. Y Él dice, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y el Señor dice, pues yo creé unos vasos de honra y unos vasos de deshonra. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. No habían nacido, dice, no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, ni uno de los dos, no habían nacido. Jacob y Esaú no habían nacido, no habían hecho bien ni mal. Dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección se cumpliese. Para que el propósito de Dios conforme a la elección, a la escogencia. Eso es lo que el Señor dice, esa es su palabra. Esa es su palabra. ¿Y quién soy yo para decir? A ver, ¿quién eres tú para que confrontes a Dios? ¿Quién soy yo para decirle a Dios por qué haces lo que haces? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Pastor, hermana. perdón que le interrumpí. Yo he escuchado de esa enseñanza de los escogidos que él escogió aquellos individuos por medio de los cuales pues conocemos en la palabra, ¿no? Como incluso los apóstoles, los profetas, bueno, Abraham, todos ellos. Y ellos enseñan que ellos fueron escogidos para ese fin, para comunicar, para dejar el mensaje, para escribir el pensamiento del Señor, todas estas cosas, todo lo que conocemos y que está escrito. Y que ¿cómo fue que os dijo ahora? Que la elección, o sea, la elección como tal era que el que busca del Señor, así hablan ellos, que los que buscan del Señor ya están predestinados para la salvación. ¿Sí? O sea, todos los que crean en el Señor van a estar sí o sí salvos, que de eso se trata la predestinación. Eso, una vez alguien mandó un mensaje y yo abrí el video y eso explicaba esta persona. Vuelve otra vez, mi hermana, repítame eso que me acabo de decir, a ver si le entendí bien. O sea que la predestinación es lo de la predestinación es que todo aquel que crea en el Señor será salvo. No que haya escogidos para que crean. ¿Me hago entender? Porque los que ya hicieron su trabajo como los profetas y los apóstoles, pues obviamente que ellos fueron elegidos para eso. Pero de ahí en adelante, ¿no? De ahí en adelante, cuando se termina pues todo lo que son apóstoles como tal, de ahí en adelante, los gentiles que vendríamos pues según las enseñanzas de ellos, entre los gentiles, los que decidan creer, ya están predestinados para ser salvos. No es que hayan sido escogidos por el Señor. Lo que yo escuché en esa enseñanza, en ese video. Sí. Vamos un momentito a Romanos capítulo 8, mi hermana. Vamos también vamos a Romanos capítulo 8. 8, 29, 30. Es una pregunta muy interesante, mi hermana, muy interesante. Lo que pasa es que, vuelvo y le digo, mi hermana, y a todos los que me escuchan, bueno, la palabra de Dios es una espada de doble filo. La palabra de Dios es algo muy profundo, es insondable. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y nuestros caminos no son los caminos del Señor. Nosotros juzgamos por nuestros pensamientos cuando deberíamos de juzgar por la palabra de Dios, no por lo que nosotros pensamos. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice... Sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, los conoció desde antes. O sea, no habían hecho ni bien ni mal. Los conoció desde antes. Los que antes conoció,
pues a esto los predestinó. Ahí dice claramente, ¿cierto? A los que antes conoció, a esto los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ok? Y a los que predestinó, versículo 30, a estos también llamó. Entonces, a los que antes conoció, a estos los predestinó. Perdón. Permítanme que estoy leyendo acá. Porque los que... Sí, a los que antes conoció, a estos los predestinó. Y a los que predestinó, a estos llamó. Creo que eso es claro, ¿cierto? Y creo que, bueno, algunos se pelean con eso. Algunos se pelean con el Señor. Y quieren pelear con el Señor, quieren pelear con Dios. Bueno, igual, como dijo alguien, el que pelee con Dios, pues va a perder porque nadie le ha ganado todavía. Los conoce de antemano, conoce a los que van a ser salvos de antemano, antes de que nazcan, como lo va a explicar en el capítulo 9, que toma un ejemplo, dice Jacob y Esaú no habían nacido, aunque ellos no habían nacido, ya el Señor los conocía, no habían nacido, pero el Señor ya los conocía. Y a esos que no habían nacido, que el Señor ya conocía, dice, a eso los predestinó. Y como los había predestinado, pues en algún momento de su vida los iba a llamar. Eso dice la palabra de Dios. Y es muy claro, ¿cierto? Es muy claro. El problema es que el orgullo que tenemos nosotros los seres humanos y el orgullo que muchas veces presentamos con respecto a doctrinas tan engañosas como el libre albedrío, no nos deja ver porque esta doctrina del libre albedrío nos humilla a nosotros y el ser humano pues no se quiere humillar, ¿no? El ser humano quiere escoger, o sea, yo escojo mi salvación, por favor, yo soy el que escojo, o sea, ¿cómo así que Dios me escoge? ¿Cómo así que? Y bueno, y el Señor dice aquí en Juan 15, 16, se lo voy a leer nuevamente, creo que ahorita lo referenciamos, pero lo voy a leer. Juan 15, 16. Juan capítulo 15, versículo 16, dice así, dice, a ver, ¿qué parte de esto no es claro? Dice, no me elegisteis vosotros a mí. Y recuerdo que mi hermana Milena, ahorita al empezar este estudio, nos leyó un pasaje que también muy claro, muy claro. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Eso dice el Señor Jesús. A ver, él dice, ninguno escoge al Señor Jesús. Y si ninguno escoge, es porque Él es el que nos escoge, porque Él dice que Él nos escoge. Y si Él nos escoge, entonces Él es el que elige a su pueblo, al que Él va a salvar. Él lo elige. ¿Y lo elige cuándo? Pues Él lo ha dicho en la palabra de Dios desde antes de que nazca, antes de que naciese. No habían hecho ni bien ni mal. Está Pepito Pérez por allí, que no había hecho ni bien ni mal, pero antes de que él naciera, el Señor lo había. Qué difícil comprender eso a veces, porque hay mucho orgullo en nuestro corazón de aceptar la palabra de Dios, de aceptar que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Dios Todopoderoso, es soberano en todo lo que hace. Es soberano. La misma carta a los Romanos dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. A ver, si alguien dice, o si algún pastor dice, no, es que yo busqué a Dios, por favor, eso es una gran mentira, es un gran engaño. No hay quien busque a Dios. No hay al menos uno, dice la palabra de Dios. Ni uno. No conozco ninguno. No hay ni uno. No hay ni uno. Pastor. Mi hermana, señora bendiga, cuéntenos. Qué pena, pastor. ¿Le puedo regalar 2 pasajes, pastor? Sí, señora. Si me lo permite. Sí, señora. El libro de los Efesios, capítulo 1. Efesios 1, sí, señora. El versículo 4 y el 5, pastor. Si lo quiere leer. Léala, Milenita. Dice la palabra del Señor Jesucristo. Según nos escogió en Él, viene hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Les dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Ese ¿Qué es quiere decirse con el puro afecto de su voluntad? que no es por voluntad nuestra, Sí, que es la voluntad del porque Señor que él quiso por su hacerlo. amor y su misericordia que tuvo para Sí, escogernos a nosotros, así sin que es. nosotros hubiésemos hecho nada, sin que Nada, hubiésemos hecho ni bien ni mal. Él ya nos había nada, escogido. nada, exacto. Amén. Sí. Y el otro pasaje es Primera de Pedro 2:9, pastor. Primera de Pedro. 9 y 10. Primera de Pedro 9, 10. 9:10. Sí, amén. Dice la palabra del Señor Jesús: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén. Claro, más claro. La palabra de Dios es muy clara, muy, muy clara. Pero el orgullo del ser humano es muy grande también, muy grande. Y empiezan a descubrir que todo esto tiene que ver mucho con el orgullo de nosotros los seres humanos. Somos muy orgullosos, somos muy orgullosos. No queremos aceptar eso. Bueno, el Señor lo dice y lo dice claramente, y lo dice no una, ni dos, ni tres veces, lo dice y lo repite y lo sigue diciendo, y si usted empieza a buscar en las Escrituras, se va a encontrar que el Señor lo ha dicho y lo ha repetido siempre, siempre. Pastor, Mi hermana. pastor, mire que hablando usted de la palabra, pues que el Señor Jesús nos tiene reunidos acá. Mira que por lo menos hace como 3 meses yo estaba con mi hijo, con Sebastián, y yo le estaba hablando a él de la palabra, le hablaba del pasaje que hablaba ahorita el pastor, que decía que él a Saúl aborreció, ¿no? Bueno, entonces él llega y me dice, mamá, me dijo, mami, o sea que, por decir algo, si tú estás ahorita así, que tú crees y eso, y o sea que en el último momento él dice, no eres salva, entonces, ¿no eres salva? Entonces yo lo miré, o sea, sí, lo miré con tristeza y yo le dije, amor, así es. O sea, entonces me decía, entonces, ¿de qué vale la pena uno seguir o hacer las cosas? Él me decía así, ¿no? Obviamente, pues yo todavía no tengo totalmente claridad, pues en todo lo que el Señor hace a través de los pastores. Entonces él me decía eso. Entonces me decía, o sea, mami, entonces por decir algo, uno puede ir y hacer y esto, pero si el Señor no lo tiene escogido, entonces uno no es salvo. Entonces ahorita que se habla, gracias al Señor Jesús, ¿no? Que él es tan bueno, le pone uno a eso, y aunque lo que dice el pastor es muy cierto, así nos dé tristeza a muchos, no debemos de pensar en que porque como hagamos o porque como vivamos vamos a ser salvos, no, porque pues igual el Señor ya tiene sus escogidos, y él dice, o sea, yo por lo menos yo digo, uno se ve lo que era uno antes y lo que uno el Señor le ha ido dando y le ha ido quitando. Ya uno ve cosas que uno hacía antes y ya a uno le parecen abominables, o sea, feas. O sea, que uno mira y uno dice, Dios, o sea, o sea, haber estado allá y todo eso que el Señor le permite a uno vivir, uno le da gracias al Señor. Pero como dice la palabra, y lo dice, lo lee, como lo dice, le lee Milena y lo lee el pastor, es así, o sea, así nos cueste trabajo entender, o sea, por nosotros mismos, pues todos aquellos que están afuera con religiones, todos aquellos dicen que son salvos, todo el mundo quiere decir que es salvo, todos queremos ser salvos, pero es el que nos hizo y el que es el dueño de todo el universo, es el único que decide quiénes son salvos y quiénes no, porque Él ya nos hizo a todos, como decía el pastor ahorita, a uno los hizo para vasos de honra
y otros de deshonra. Y así uno diga, pero no, pero es así. Y nosotros no le podemos decir al dueño de todo, no, es que no es así, porque pues si Él lo hizo y Él lo predestinó, pues bendito sea el Señor Jesús, ¿no? Lo único que debemos de hacer es pedir misericordia por nuestras almas, porque pues, y cuando yo le decía ahorita al pastor, los elegidos, ¿quiénes son? Pues son aquellos que el Señor haya escogido, son aquellos que cumplan sus leyes, sus mandamientos y que hagan conforme a su voluntad, no a la voluntad de nosotros. Es eso, pastor, muchas gracias. Amén, mi hermana, muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Sí, ese no es un mensaje de los mensajes fáciles, no es precisamente uno de los mensajes fáciles, ¿no? Es uno de los mensajes bíblicos muy profundos, no puedo decir que los más profundos, pero es un mensaje muy profundo de aceptar la voluntad del Señor, aceptar que el Señor es soberano y que Él hace como quiere, como dice la palabra de Dios, es soberano, porque por eso es Rey de Reyes, porque si Él es Rey de Reyes es porque es soberano. Soberano sobre todo. No hay un Rey de Reyes que no sea soberano sobre todas las cosas. Y como dijo alguien, si hay algo que Él no gobierne, pues no gobierna nada. Si hay algo que Él no ordene, pues no ordena nada. Así que todo, absolutamente todo, está bajo la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes se van a salvar? Eso también está bajo la soberanía y, por supuesto, más aún, está sobre la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el pasaje que yo les estaba citando acerca de que el remanente del Señor es un remanente escogido por gracia, Romanos 11:5, por gracia quiere decir que es porque el Señor así lo quiere, porque es por su voluntad, porque nosotros no hacemos absolutamente nada. Mas, sin embargo, cuando el Señor nos escoge, pues Él cambia nuestras vidas. Eso sí va a suceder. Cuando el Señor escoge o el Señor llama para ir mejorando nuestra manera de hablar, cuando el Señor llama a sus escogidos, los va a transformar, nos va a transformar. Eso sí va a suceder, por supuesto que sí. Ahorita el pasaje que leía mi hermana Milena, que está en la carta a los Efesios, dice Gálatas, Efesios, dice así, para que miremos algo muy claro, porque hay mucha confusión en esto también. Dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. O sea, Él no nos escogió para que fuésemos perversos, ni para que fuésemos malos. Dice que nos escogió para que fuésemos santos. Entonces, eso es algo importante de entender. Si el Señor nos escoge, es para santificarnos. A los que antes conoció, a esos también llamó. A los que llamó, también los santificó. Entonces, hay un proceso en donde el Señor nos va a santificar, por cuanto su llamamiento tiene ese propósito. Como les decía ahorita, antes del llamamiento, su escogencia tiene el propósito de santificarnos, no de hacernos más malos. Entonces, el que cree que el Señor escoge a un grupo y que luego se vuelven malos y perversos, pues tiene un mal concepto, no tiene un concepto totalmente errado de la palabra de Dios, porque es que la palabra de Dios dice que Él escoge para santificar, no escoge para que sean perversos y malos, no. Por supuesto que no, a los que Él escoge, pues los va a santificar, Él dice la palabra de Dios. Y lo leyó hoy mi hermana Milena. ¿Nos puede repetir nuevamente ese pasaje, mi hermana, por favor? Si lo tiene a la mano, el pasaje que nos leyó. ¿El de Números, pastor? El de Números, por favor, que nos leyó. Números 16:7. Ya lo busco, pastor. Números 16. Números 16:7, la parte B. Dice la palabra. Y el varón a quien el Señor escogiere, aquel será santo. Esto os baste. A ver, esas son las cosas que uno, pues yo digo, es claro. Al que el Señor escogiere, pues lo escogió o lo escoge o lo va a escoger para ser santo. Eso es lo que nosotros debemos entender claramente.
No entender toda esa confusión que hay de que entonces que el Señor escoge y entonces esa doctrina es una doctrina diabólica porque entonces Él me escogió, entonces yo me puedo ir y hacer y deshacer y entonces yo soy, mejor dicho, un diablo, pero el Señor me escogió y entonces por eso esa doctrina no puede ser, porque si Él escoge, entonces ¿por qué después se vuelven diablos? No, por favor, eso es un engaño, es un engaño del diablo, de Satanás. Ese tipo de interpretaciones no vienen al caso, porque eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el que Él escogiere, pues lo va a santificar. Lo escogió para que fuera santo. Eso es lo que sí dice la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, desafortunadamente el tiempo se nos fue. Se nos fue, desafortunadamente. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos continúe bendiciendo.